¿Alguna vez te has preguntado cómo un país entero puede estar marcado por el miedo y al mismo tiempo por una admiración silenciosa hacia hombres que viven en las sombras? Me hice esa pregunta por primera vez cuando empecé a investigar la historia de los cárteles mexicanos. Lo que descubrí no fue solo una sucesión de crímenes y titulares sangrientos. Fue una red compleja de poder, dinero, política, lealtad y traición. Una estructura casi empresarial que opera en las grietas del Estado. Esta no es solo una historia sobre drogas, es una historia sobre cómo el poder nace, crece y se fragmenta. Hoy voy a explicar de forma detallada y directa cuántos cárteles existen, cómo surgieron, cómo funcionan por dentro y por qué siguen siendo tan influyentes. Y créeme, la parte más sorprendente no es la violencia. Cuando empecé a estudiar el tema, imaginé que los cárteles siempre habían sido como los vemos hoy. Organizaciones gigantescas, militarizadas, extendidas por varios países. Pero no fue así. Durante gran parte del siglo XX, el narcotráfico en México era más descentralizado. Pequeños grupos operaban de manera regional, muchas veces con acuerdos informales con autoridades locales. Había corrupción, sí, pero también existía una especie de control tácito que mantenía ciertos límites. Todo cambió en las décadas de 1980 y 1990. Con el fortalecimiento de la represión al narcotráfico en Colombia, especialmente contra organizaciones como el Cartel de Medellín y el Cartel de Cali, la principal ruta de la cocaína hacia Estados Unidos tuvo que reorganizarse. Y fue entonces cuando México dejó de ser solo un corredor de paso. Se convirtió en protagonista. Los traficantes mexicanos comenzaron como intermediarios, recibiendo pago por el transporte. Pero pronto se dieron cuenta de algo estratégico. En lugar de cobrar dinero, podían quedarse con parte de la mercancía. Esa decisión lo cambió todo. Lo que era transporte se convirtió en control. Lo que era comisión se transformó en imperio. En los años 90, algunos nombres pasaron a dominar territorios enteros. Entre ellos estaba el poderoso Cártel de Sinaloa, que se convertiría en una de las organizaciones criminales más influyentes del mundo. Su estructura era diferente, menos centralizada, más empresarial, basada en alianzas flexibles. Otro nombre que marcó una época fue el Cártel del Golfo, que introdujo algo nuevo y aterrador. Un brazo armado altamente entrenado. Ese brazo sería conocido como los Zetas. Y aquí hay un punto crucial que pocos entienden. Muchos integrantes de los Zetas eran exmilitares de élite. Esto elevó el nivel de organización táctica, disciplina y capacidad de combate de los cárteles. Fue la militarización del crimen. Cuando comprendí esto, entendí que no estábamos hablando solo de tráfico. Estábamos hablando de estructuras que aprendían del Estado y a veces lo superaban en eficiencia operativa. ¿Cuántos cárteles existen hoy? Si buscas un número exacto, no lo vas a encontrar, porque el escenario está fragmentado. Actualmente, los especialistas suelen señalar dos grandes bloques dominantes: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco, Nueva Generación. Pero además de ellos existen decenas de grupos regionales, disidencias, alianzas temporales y facciones independientes. Esta fragmentación ocurrió por un motivo simple y brutal. Cuando un líder es capturado o asesinado, la organización no desaparece. Se divide, y cada división crea una nueva disputa por el territorio. Es como cortar la cabeza de una hidra. Surgen varias más en su lugar. ¿Cómo funciona un cártel por dentro? Aquí está el punto que más me sorprendió. Muchos cárteles operan como empresas multinacionales clandestinas. Tienen estructura jerárquica, departamentos financieros, logística internacional, inteligencia y contrainteligencia, relaciones políticas y corrupción estructurada. Algunos utilizan sistemas sofisticados de lavado de dinero, invirtiendo en negocios aparentemente legítimos: construcción, transporte, agricultura e incluso entretenimiento. También existe algo fundamental para entender su permanencia: el control territorial. En determinadas regiones, los cárteles no son solo grupos criminales. Regulan disputas locales, financian fiestas, ayudan a familias y crean una relación ambigua con la población. El miedo y la dependencia caminan juntos, y esto es solo el comienzo.
Ahora vamos a profundizar aún más. ¿Cómo reclutan nuevos miembros? ¿Cómo funcionan las rutas internacionales? El papel de Estados Unidos en esta ecuación y por qué la llamada guerra contra las drogas transformó a México en un campo de batalla interno. Con el tiempo comprendí que entender a los cárteles exigía ir más allá de los nombres famosos. Era necesario observar el mecanismo silencioso que mantiene todo en funcionamiento, incluso cuando caen líderes. Se cierran rutas o los gobiernos anuncian grandes operativos. El poder real no está solo en la cima, está en el sistema. Cuando empecé a investigar cómo ingresan nuevos miembros a estos grupos, algo quedó claro. Casi nunca comienza con violencia explícita. Comienza con necesidad. En regiones donde el Estado está ausente, el cártel aparece como la única estructura organizada. Ofrece dinero rápido, pertenencia, identidad y, sobre todo, estatus. Para muchos jóvenes, portar un arma no es solo poder, es visibilidad. Escuché repetidamente la misma lógica. Si no entro yo, otro ocupará mi lugar. El reclutamiento ocurre a través de lazos familiares, amistades de la infancia y presión territorial. No es una invitación formal, es un empujón lento, casi inevitable, hacia un mundo del que salir es más difícil que entrar. Y aquí hay un detalle crucial. La base es descartable, el sistema no. Cuanto más conflicto hay, mayor es la necesidad de nuevos reclutas. La violencia, paradójicamente, alimenta la propia maquinaria. Otro descubrimiento importante fue entender que los cárteles no dependen de una sola ruta. Operan con redundancia. Fronteras terrestres, puertos, túneles, pequeñas embarcaciones, drones improvisados e incluso pasajeros comunes utilizados como mulas humanas. Cuando una vía es bloqueada, otra ya está lista. Estas rutas no surgen de la nada. Se negocian, se disputan y muchas veces se heredan. Un territorio no representa solo tierra, representa acceso. Y cuanto mayor es el acceso, mayor es el valor estratégico de ese grupo dentro del ecosistema criminal. Fue entonces cuando comprendí por qué ciertas ciudades, aparentemente irrelevantes, se convierten en epicentros de conflicto. No es por la ciudad en sí, es por lo que pasa a través de ella. Nada de esto se sostiene sin dinero, y mucho. El narcotráfico es solo el origen. El verdadero desafío es transformar dinero ilegal en poder legalizado. Para eso, los cárteles crearon sistemas sofisticados de lavado, usando empresas fachada, contratos inflados y cadenas enteras de intermediarios. Cuando seguí el rastro financiero, encontré algo inquietante. El dinero no respeta fronteras morales. Entra en bancos, comercios, campañas locales y economías regionales. En algunos municipios, buena parte de la economía gira directa o indirectamente en torno a ese capital. Esto crea un dilema silencioso. Combatir al cártel también significa provocar colapsos económicos locales, y pocos gobiernos están preparados para enfrentar ese efecto colateral. No se puede contar esta historia sin mirar fuera de México. Estados Unidos aparece como el principal destino de las drogas, y al mismo tiempo, como la principal fuente de armas que regresan ilegalmente al territorio mexicano. Esta contradicción sostiene un ciclo que se retroalimenta. Agencias como la Drug Enforcement Administration ejercen presión constante, comparten inteligencia e influyen en estrategias de combate. Pero en la práctica, cada gran operación genera un efecto colateral previsible. Fragmentación. Cuando un grupo es golpeado, otros ocupan el espacio. Cuando un líder cae, varios aspirantes se levantan. Durante mucho tiempo, la narrativa pública se centró en figuras específicas, hombres convertidos en símbolos, casi leyendas vivas del crimen. Al estudiar el caso de Joaquín Guzmán, por ejemplo, comprendí cómo esa personalización crea una ilusión peligrosa. La idea de que capturar un nombre resuelve un problema estructural. No lo resuelve. Mientras el foco está en individuos, el sistema se adapta, se reorganiza y sigue operando. El cártel no depende de un rostro. Depende de flujo, territorio y dinero. Y eso cambia por completo la forma en que esta historia debe contarse. Cuanto más avanzaba, más evidente se volvía que los cárteles no son una anomalía aislada. Son el resultado directo de la desigualdad, la demanda internacional, la corrupción estructural y estrategias fallidas de combate. Nada aquí es simple, nada es lineal.
Y tal vez esa sea la parte más incómoda de todas. No existe una solución rápida para algo que tardó décadas en consolidarse. Después de todo lo que vi, leí, crucé y conecté, llegué a una conclusión que no es cómoda, pero es honesta. Los cárteles mexicanos no son monstruos aislados que surgieron de la nada. Son el resultado visible de fallas invisibles: desigualdad persistente, demanda internacional constante, fronteras permeables, corrupción normalizada y políticas que atacan síntomas, no causas. A lo largo de esta investigación, entendí que la pregunta ¿cuántos cárteles existen? Es menos importante que otra, mucho más profunda. ¿Por qué siguen existiendo, a pesar de todo? Mientras haya ganancias mayores que el riesgo, mientras comunidades enteras sean abandonadas por el Estado, mientras el dinero ilegal encuentre puertas abiertas para volverse limpio, el sistema sobrevivirá, con nuevos nombres, nuevas alianzas y la misma lógica.